radicular es complicado hacer una extracción porque los dientes están bien anclados, bien sujetados al hueso. Entonces tenemos que entender cómo se van moviendo o cómo se logra que se vayan moviendo. Entonces vamos a tener primero diferentes tipos de movimiento que sufren los dientes, ¿ya? Primero, el movimiento fisiológico eruptivo. Este es completamente normal y que todo el mundo sufrimos de este movimiento, que en un principio es activo cuando los dientes comienzan su erupción y al contactar con su antagonista se vuelve pasivo. No se queda ahí latente, no desaparece, siempre tenemos un movimiento de erupción latente o pasivo mientras esté con su antagonista, en contacto con su antagonista. Por eso muchas veces cuando hay pérdida del antagonista, el diente sigue erupcionando porque su movimiento de erupción está ahí presente, ¿ya? Luego tenemos los movimientos de lateralidad o laterales. Igual, son movimientos fisiológicos y que se dan debido a la pérdida de piezas adyacentes. ¿No? En este caso ya no es un movimiento eruptivo, sino un movimiento de lateralidad. Las piezas se pueden inclinar siempre y cuando tengamos un espacio al cual la pieza se pueda mover con un movimiento de lateralidad. Igual es fisiológico, si no hay una pieza, no hay un buen punto de contacto, la pieza se puede mover, ¿ya? Y luego tenemos el movimiento dental ortodóntico, que este sí es el que lo logramos mediante la aparatología ortodóntica. Ok, ya habíamos visto en el anterior semestre las características que tiene el ligamento periodontal y por qué es tan importante cuando nosotros realizamos un movimiento de ortodoncia, ¿ya? Entonces, como saben, el ligamento periodontal va a rodear a toda la raíz del dientecito, más o menos con 0,5 de milímetros de ancho aproximadamente, alrededor de toda la raíz, de todas las raíces que pueda tener la pieza. Ya sabemos de qué está compuesto: fibras colágenas, elementos celulares, líquido hístico, y dichas fibras sabemos que son las encargadas del movimiento dental, por la tracción y por cuando se aprieta el ligamento periodontal, se reduce el riego sanguíneo y así comienzan a trabajar los osteoclastos para provocar la reabsorción. Eso ya hemos visto en el anterior semestre, ¿no? Todo lo que, el fenómeno que se produce en el hueso para que se empiecen a mover los dientecitos, ¿ya? Entonces, los elementos celulares que posee nuestro ligamento periodontal, fibroblastos, que van a ser los encargados de producir y de destruir las fibras colágenas, que son las encargadas del movimiento dentario, los osteoblastos, que están adosados hacia el hueso, los que producen nuevo hueso, ¿no? Los que son encargados en el lado de aposición ósea, empiezan a producir nuevo hueso para que el diente se mueva. Los osteoclastos, que están pegados igual a la superficie ósea, pero en este lado, en el lado de presión, donde se está presionando el ligamento periodontal, van a empezar a trabajar los osteoclastos para reabsorber ese hueso. ¿Se acuerdan, no ve? Eso hemos visto en el anterior semestre. ¿Qué otros elementos celulares tiene el ligamento periodontal? Los cementoblastos, igual encargados de producir nuevos cementos si fuera el caso de alguna reabsorción o alguna fractura a nivel del cemento. Y los cementoclastos, que igual, ¿no? Cuando hay movimientos muy bruscos en ortodoncia o la raíz se aproxima mucho a la cortical, la raíz se puede comenzar a reabsorber. Cuando hay tratamientos demasiado largos en ortodoncia, igual la raíz se puede reabsorber, ahí trabajan los osteoclastos, ¿no? Es normal que exista una reabsorción radicular y ósea a veces cuando se hace tratamiento de ortodoncia, pero tiene un límite, no puede ser así una mega reabsorción, ¿no? Ok, el ligamento periodontal propiamente es un elemento vascular con terminaciones nerviosas, es sumamente inervado, por eso el tratamiento de ortodoncia duele, ¿no? Obviamente depende mucho del umbral del dolor del paciente. Hay algunos que les duele más o lo sufren más que otros, y hay otros que tienen una tolerancia al dolor bastante
bastante alta y no les molesta mucho, ¿no? Es lo normal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros movemos los dientes lo que estamos produciendo es una inflamación, estamos inflamando ese ligamento, por eso es tan doloroso. Por eso cuando estás con brackets y te han activado recién, no puedes ni morder bien, porque está todo inflamado en ese ligamento, ¿ya? Y esto obviamente saben que el ligamento tiene un líquido ístico que funciona como amortiguador, ¿no? Se exprime un poco pero vuelve, sale, vuelve, durante el movimiento de masticación, ¿ya? Obviamente cuando vamos a hacer fuerzas de ortodoncia es diferente y lo vamos a ir viendo a medida que vaya pasando las tiempos. Entre esta y el próximo tema hablamos mucho de movimiento dental. Ok, vamos con el movimiento fisiológico. El primer movimiento que habíamos visto que es el de erupción. Entonces, los primeros movimientos que realizan los dientecitos a lo largo de la vida, bueno, van a ser su movimiento de erupción, que comienza de manera intraósea, obviamente, ¿ya? Una vez que se ha completado la calcificación de la corona y comienza la calcificación de la raíz, comienza su erupción, ¿ya? En sentido vertical. ¿Cuánto más o menos de raíz tiene que tener un diente para que empiece a erupcionar? 2/3. 2/3. Un tercio. Un tercio. Con un tercio de raíz, el dientecito ya empieza su proceso de erupción. Por eso es importante, cuando ustedes van a hacer una extracción de manera prematura, ahí les pido, anda a sacarle radiografía para ver si necesitan mantenedor de espacio. Porque si todavía tenemos solamente calcificada la corona y ni siquiera ha iniciado su proceso de calcificación de la raíz, va a tardar harto todavía en empezar su proceso de erupción. Entonces es mejor ponerle un mantenedor de espacio. Ahora, el otro día me dice una de sus compañeras, doctora, tengo que hacer esta extracción en odontopia, ¿será que le puedo poner ahí mantenedor de espacio? Y veo, y ya tenía casi media raíz el diente, ya estaba cerca de la línea de erupción. Yo le digo, ¿se mueve el diente deciduo? Y me dice, sí. Entonces, ¿para qué le vas a hacer? Sí. No es que le está haciendo de forma prematura, es su proceso normal de recambio. Te apuesto que cuando le saques el temporario, ahí ya vas a ver la corona del permanente. O sea, ¿para qué le van a poner mantenedor de espacio a ese niño? No. Entonces, por eso tenemos que saber, porque tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones los mantenedores de espacio. Ya, siendo estos los primeros movimientos de erupción, una vez que brota el dientecito que rompe la encía y empieza a erupcionar de manera vertical, lo hará hasta encontrarse con su antagonista. Y ahí se detiene el movimiento de erupción activo y se vuelve pasivo. Ahora hay un doctor, que es el doctor Murrens, él dice de que el diente no va a rotar a menos de que por lo menos no tenga 1/4 de raíz, o sea, menos todavía, ¿no? Hay algunos doctores o bibliografías que hablan de 1/3 y otros, como el doctor Murrens, dicen 1/4, o sea, más chiquitita todavía su raíz, para que empiece su proceso de erupción. ¿Ya? Pero ya tiene que haber estado finalizada la formación coronaria y empezar el movimiento, o diré, la formación radicular. Ok, otro tipo de movimiento fisiológico después del movimiento de erupción es el movimiento de los dientes de manera lateral, ¿no? Como les digo, cuando hay un espacio anodóntico, el diente se puede mover hacia este espacio. Otro tipo de movimiento fisiológico es dado por el equilibrio muscular que tiene la cavidad bucal. Como les he mencionado, los dientes se encuentran en un pasillo. Dicho pasillo se llama el pasillo de Tomes, ¿no? Que está por fuera los labios y los carrillos y por dentro la lengua. Entonces, si existe un buen equilibrio muscular interno y externo, los dientes se van a mantener en su posición, no se van a mover, van a estar bien equilibrados. Pero si tenemos una fuerza extra o mayor fuerza, por ejemplo, de la lengua y los labios no pueden contener, los dientes se van a mover en sentido vestibular. Lo mismo, si la lengua es una lengua atada, una lengua baja por la posición del dedo, qué sé yo,
y tenemos un paciente succionador que todo el tiempo esté haciendo fuerza, o sea, de los músculos externos, nuestros dientes se van a retroinclinar, ¿no? Por ejemplo, tenía una pacientita que tenía un mini diastema entre su incisivo central y el lateral, un mini diastema en el inferior, hasta que su lengua ha localizado el diastema. Todo el tiempo así, la lengua, todo el tiempo se metía. Entonces, el diastema se ha empezado a hacer más grande, cada vez más grande, porque tenía una fuerza extra, que era la fuerza de la lengua. Dicha fuerza antes no estaba, por eso no pasaba nada, pero como comenzó a meterse en el diastema, es una fuerza extra y el diente se empieza a mover. De ahí que como veían que los dientes se movían por una fuerza aplicada, es que viene la especialidad de la ortodoncia. Vieron que los dientes eran capaces de moverse, entonces poniéndoles un estímulo los lograríamos mover. Ahí está. El otro movimiento fisiológico se da cuando se pierde una piecita, ¿no? Otro movimiento fisiológico que se da de forma natural es después de la pérdida de una pieza dentaria, ¿no? Va a haber una erupción pasiva del antagonista, la migración de los adyacentes que se van a ir hacia ese espacio. Y esto se puede dar, obvio, ya no hay punto de contacto. Fuerzas extras, digamos que esté erupcionando el tercer molar, va a mesializar mi segundo. Otro, la musculatura que se apoya en los dientes al hablar, al respirar y demás, pueden provocar que los dientes se muevan a ese espacio anormal, ¿no? La masticación, como este esté sobreerupcionando, va a golpear en otros lugares que no se debería, va a ser su proceso de masticación y los dientes se van a empezar a mover. Entonces, todos esos procesos pueden desencadenar el movimiento del diente hacia el espacio que ha quedado libre o vacío, ¿no? Ese es otro movimiento fisiológico. Otro movimiento dental se da durante la masticación. No parecería, pero sí. Nosotros podemos ejercer una fuerza de masticación de 1 a 50 gramos, ¿no? Dependiendo del alimento que estemos comiendo. Y eso tu cerebro lo hace por sí solo. Esto va a ocurrir en ciclos que duran menos de un segundo. El contacto es así, es bien cortito, ¿no? O sea, menos de un segundo incluso es nuestro proceso de masticación. Y depende mucho de la fuerza con la que la hagamos, ¿no? Ya, entonces los dientes durante la masticación, los dientes sufren movimientos que son bien ligeritos o bien pequeñitos hacia el fondo de su periodonto o de la bolsa del periodonto. Entonces el diente está así, digamos, un inferior, entra y sale del periodonto durante el proceso de masticación. Las fibras periodontales se encargan de eso, ¿no? Las oblicuas, las horizontales, empujan el diente y lo sacan afuera. Lo sacan. Igual las fibras apicales, que sirven como amortiguadores, ¿no? Entra, sale, lo empujan. Obviamente esto no es muy notorio, es mínimo, pero sí pasa. Ese es otro movimiento que tiene el diente. ¿Ya? En caso de que la fuerza dure más de un segundo, que la fuerza sea mantenida por varios segundos, ¿qué va a pasar con los líquidos ísticos o el fluido que tiene el ligamento periodontal? Se va a exprimir, se sale para afuera, lo que ocasiona que el diente apriete las fibras periodontales al fondo del alveolo, o sea, las apriete en el fondo del alveolo, y ese es un dolor inmediato. ¿Les ha debido pasar que alguna vez estaban comiendo, pónganse arroz, ¿no? Suavito. Tu cabeza sabe que es arroz y la fuerza que tiene que hacer. Y de repente se les cruza una piedra o un arroz quemado o algo, y un dolor inmediato es porque la fuerza que ustedes estaban ejerciendo en ese arroz que es suavito sería menor si ustedes comen algo más duro. Entonces, como se les ha cruzado algo duro, han hecho
impacto, da mucha fuerza y el diente se desplaza al fondo del alveolo y se aprieta el ligamento periodontal y duele. ¿No? Es inmediato el dolor por la fuerza que tiene. Lo están apretujando a su ligamento periodontal y como el ligamento periodontal es tan inervado, duele. Ok, ¿cuál es la respuesta a la función normal de masticación? Cuando la fuerza es menor a 1 segundo, el líquido del ligamento periodontal se comprime, el hueso se flexiona, manda una señal y listo, todo vuelve a su posición inicial. Si la fuerza ha durado de 1 a 2 segundos, el líquido ya se va a exprimir del ligamento periodontal y el diente entra al fondo del alveolo, ¿no? Pero más bien se suelta, ¿no? 1 o 2 segundos y se suelta y vuelve a su posición. Pero si la fuerza es mantenida por más de 2 a 3 segundos, se sale el líquido del ligamento periodontal, los tejidos se comprimen y el dolor es inmediato, porque estamos apretando directamente el ligamento entre diente y hueso. No les ha debido pasar que algo les duele y se quedan apretando, no sueltan inmediatamente porque el dolor es fuerte. No creo que haya habido alguna vez. Yo me acuerdo que una vez sí. Me estaban haciendo una endoscopia. ¿Algunos les han hecho endoscopia? ¿No saben lo que es una endoscopia? En nuestra cuando yo era changuita, me han hecho que tenía una gastritis terrible en mi época de universidad. Y te ponen, o sea, porque ahora yo creo que te deben, lo ideal es que te ceden, no veo algo, te ponen una cosa aquí con un hueco y entra ahí y empiezan a manejar. Entonces, como si te estuvieran estimulando todo el tiempo te dan náuseas, sacas, quieres cerrar tu boca, pero no puedes por esa cosa, entonces, el ligamento ahí he debido matar. Porque apretas para poder cerrar, pero no puedes cerrar por esa cosa. Bueno, un abrebocas duro encima, ni siquiera es blando. Bueno, qué dolor. Ahí ha sido la única vez que he hecho eso. Ok, sí. En ortodoncia, los dientecitos tienen que moverse a través del hueso, llevando o cargando con ellos su ligamento periodontal, obviamente, ¿no? Porque al final son las fibras del ligamento periodontal las que van a producir el movimiento dental, ¿no? Con la reabsorción y la posición de hueso. Entonces tienen que irse con su ligamento periodontal. De ahí el por qué no se puede hacer ortodoncia a una pieza con implante, ¿no? Porque muchos dicen, pero tengo un implante aquí, ese diente también me lo va a mover. ¿Qué le dirían? No se puede. ¿Por qué? Porque al ser un implante hay una osmointegración y no se mueve. Sí. No se mueve, no tiene ligamento periodontal, no puedo mover ese implante porque no tiene ligamento periodontal y el que se encarga de mover los dientes es el ligamento periodontal. Y hay una osseointegración del implante al hueso. Entonces no se puede mover. ¿Sí le puedes hacer ortodoncia a un paciente con implante? Sí, pero todo se mueve alrededor de ese implante. O sea, ese implante se va a quedar ahí. Entonces los dientes tendrías que moverlos para que se acomoden al implante, ¿no? Ahí sí se puede, pero esos dientes obviamente no se van a mover. El diente no se mueve a menos de que exista una aposición y reabsorción del hueso, ¿no? Si no, no va a haber movimiento dental. No puede haber movimiento dental a menos que no exista una fuerza determinada. Por más leve o por más pequeña que fuera una fuerza, si es constante y con mayor razón si es continua, se va a lograr mover los dientes. Si no hay una fuerza determinada o no hay este estímulo, no se van a mover las piezas. Por eso, cuando tenemos pacientes que usan las plaquitas removibles, los niños, y no se ponen en todo el día, no va a haber movimiento porque no está la fuerza presente en boca.
Se ponen cuando sus papás están llegando del trabajo, ese ratito se ponen, ¿has estado todo el día con placas? Sí, dicen, ¿no ve? Y ese ratito se han puesto, o se sacan en la noche y no duermen con eso, no va a haber movimiento si no hay una fuerza. Pero si la fuerza está presente y es continua, sí se va a lograr el movimiento dental. De ahí por eso que yo prefiero poner siempre aparatos fijos, que sí obliguen a moverse los dientes. Una fuerza prolongada, aunque sea de escasa magnitud, provoca una respuesta fisiológica diferente, que va a ocasionar una remodelación del hueso, o sea, reabsorción y aposición, por ende el movimiento del diente. La movilización ortodóntica de los dientes es posible gracias a eso, gracias a que sabemos de que va a existir esta presión o esta fuerza extra va a ocasionar el movimiento de los dientes. Las fuerzas de la lengua, los labios y las mejillas tienen capacidad de las fuerzas ortodónticas porque pueden llegar a mover los dientes, como les he dicho, ¿no? De esa niña con su diastema, de los pacientes succionadores que son un clarísimo ejemplo, de pacientes con deglución atípica que evitan que se cierre la mordida, vestibulariza los dientes, etcétera, etcétera. Los músculos tienen la capacidad de mover los dientes igual que los aparatos de ortodoncia. Por eso existen aparatos miofuncionales. Y este semestre vamos a ver aparatos miofuncionales. A ver, ¿qué les suena por aparato miofuncional? ¿O qué piensan que puede ser? ¿Las placas miorelajantes? No. Miofuncional. Estoy buscando en tu celular. Ah, no. ¿Qué será un aparato miofuncional? Que se encargan del músculo también. Se encargan de los músculos. Es un aparato que como que modifica la función muscular. Sí, pues. Algo así. Ya puede ser. ¿Qué más? Bien. ¿Qué? Bien, Raquel. Nada más. O sea, solo eso modifica la función que están teniendo los músculos. Puede ser una de sus características de los miofuncionales, puede ser eso. Pero otra, que es la más importante, los aparatos miofuncionales redireccionan la fuerza muscular que tiene el paciente para mejorar otras áreas. Por ejemplo, un paciente succionador, la fuerza la va a tener en sus buccinadores, aprieta duro, ¿no? Porque succiona todo el tiempo. Entonces, el aparato miofuncional tiene como unos escudos aquí que evitan de que se compriman los maxilares. Entonces, cuando el paciente quiera succionar, la fuerza se va a ir a los brazos del aparato y ese aparato va a redireccionar esa fuerza a otro lugar, pónganse a los dientes de aquí adelante, para retrinarlos. Entonces, utilizas una fuerza muscular del propio paciente para mejorar la posición de los dientes, por ejemplo. Un paciente succionador labial, que todo el tiempo está succionando. Tú le pones un lip bumper, que es un aparato que evita que el labio se meta. Entonces, el paciente va a querer seguir metiendo su labio, va a intentar, a pesar de que esté con el aparato, pero la fuerza que haga va a ir al aparato. Y por ahí sus molares lo que me va a hacer es distalizar los molares, y eso es lo que necesito, porque esa fuerza que es extra se está generando en el aparato. Esos son aparatos miofuncionales. Van a redireccionar la fuerza muscular y obviamente también van a educar un poco a los músculos, aunque
aunque quieran o no, aquí. No me vas a distraer a mis alumnos, estamos bien entretenidos. Ya. Muy bien. Y para esos aparatos funcionales, ¿vamos a hacer la clínica? Sí, pueden hacer. Pueden hacer aparatos funcionales. A ver, otro ejemplo. Hay uno que se llama escudo bucal. Es un acrílico que viene en todo vestibular de tus dientes. Todo así como un escudo realmente entra así. Y está entre los dientes y los labios, ¿no ve? Todito eso. Entonces, para los pacientes que son succionadores, que son respiradores bucales, no te deja, pues el escudo te tapa todo, no puedes meter nada, no puedes sacar lengua, no puedes ni siquiera respirar bien. Ese, digamos que te evita que estas fuerzas musculares extras sigan alterando la posición de tus dientes, pero este, por ejemplo, se da en pacientes con hipotonía labial, ¿no? Que sus labios no trabajan nada. Entonces, haces ejercicios con ese aparato para que tus músculos agarren más fuerza. Es como ir al gimnasio, ¿no? Vas al gimnasio para hacer fuerza, para hacer brazo. Entonces, con este aparato haces ejercicios, ya van a ver cuáles. Haces ejercicios para evitar que se salga el aparato de boca y tus labios agarren tonicidad y vayan mejorando, ¿no? Más que, como les digo, que reeducar a los músculos, que eso en realidad lo tendría que hacer un fonoaudiólogo, pero a veces funcionan con estos funcionales. Lo que más sucede es que redireccionan esas fuerzas musculares que están ocasionando daño en el paciente para mejorar lo que se ha alterado. Ese es un aparato miofuncional. Muchas veces estos aparatos miofuncionales ni siquiera tienen tornillos ni nada, solamente le pones y va, y mientras use el niño se va a arreglar mucho la maloclusión que tiene. Tengo una nena ha empezado con 11 de overjet, le he puesto su aparato miofuncional, en un mes ya tiene 8, 7 de overjet, o sea, ya ha mejorado esa su maloclusión, 3 milímetros en un mes, es mucho, y eso que la niña usa su aparato, y son muy buenos los miofuncionales. Hay algunos doctores que solo trabajan con esos. Cuando no se trabaja con esos, es cuando ya no tienes tiempo, o sea, tu paciente ya está al ras de terminar su crecimiento, ni modo, tienes que hacer rápido, si no, son fabulosos. Ok, movimiento ortodóntico, ya hasta ahí hemos visto movimientos fisiológicos de erupción, de movimientos de lateralidad, movimientos por fuerzas musculares, etcétera, etcétera. Ahora entramos al movimiento ortodóntico. Efecto magnitud de fuerzas, ¿no? Cuando nosotros cargamos la fuerza a los dientecitos, ¿qué va a pasar? A las 4 horas de que la fuerza ha sido aplicada en el paciente y obviamente se mantiene la fuerza, ¿qué es lo que pasa? El ligamento periodontal se comprime en una porción de su tamaño, ¿no? No se ocluye, se comprime, no es que le pongo tanta fuerza que lo voy a presionar el ligamento y lo voy a matar, no. Solamente se comprime en 1/3 de su espesor. Y esta compresión en el ligamento periodontal hace de que el flujo sanguíneo disminuya. Y ese flujo sanguíneo, al disminuir, va a liberar, hay un aumento de los niveles del adenosín monofosfato cíclico, que es un mensajero. Y este adenosín libera, como se empieza a aumentar los niveles, va a liberar a la prostaglandina E. Y la prostaglandina E tiene la capacidad de estimular a los osteoblastos y a los osteoclastos para que suceda el movimiento dental. ¿Ya? Entonces, a las 4 horas de mantener la presión en ese ligamento periodontal, baja el flujo sanguíneo, se aumentan los niveles del adenosín monofosfato cíclico, se libera la prostaglandina E y esta estimula o hace que aparezcan osteoblastos y osteoclastos para iniciar la reabsorción y la aposición.
fuerza, o sea, se le pone mucha fuerza al dientecito, no se va a producir una compresión del ligamento periodontal, sino se va a ocluir ese pedazo del ligamento periodontal donde se esté aplicando la fuerza. Se va a ocluir, lo que va a producir es de que los vasos sanguíneos no puedan circular por ahí, entonces se va a cortar el riego sanguíneo en esa zona y se produce una necrosis aséptica del ligamento periodontal. O sea, lo matamos al ligamento periodontal en ese lugar, no les digo todo, sino en esa área que está comprimida, bueno, en este caso ocluida, como por falta de riego sanguíneo, se muere ese pedacito de ligamento. A lo que se conoce como hialinización, que es una muerte o necrosis aséptica del ligamento periodontal. ¿Por qué aséptica? Porque no es por bacterias, no es por un problema de la pulpa necrótica, problema de lesiones cariosas, no, es porque se le ha cortado el riego sanguíneo. Entonces, ¿qué es hialinización? Necrosis aséptica del ligamento periodontal. Entonces, obviamente, si tenemos una zona hialínica o zona necrótica, el cuerpo todavía tiene que tardarse en regenerar esa zona para recién producir el movimiento dentario. Entonces, ¿tú piensas que cargándole más fuerza al paciente vas a mover más rápido los dientes? No. Si bien sí se va a mover el diente por la fuerza que estás haciendo, pero el ligamento, hasta que se recupere, hasta que se regenere y se produzca la reabsorción ya digamos que ya se ha reabsorbido porque la presión así tan fuerte, pero hasta que se produzca recién la posición del nuevo hueso, ya va a ir a otra consulta a tu paciente y le vas a volver a cargar y va a ser un círculo que ahí es donde se produce lesiones de reabsorción ósea o lesiones de reabsorción de las raíces, porque no le estás dejando al cuerpo que se recupere, ya le vuelves a cargar la fuerza y otra vez vas a hacer fuerza intensa y ese hueso no va a tener la capacidad de regenerarse. Por eso en algunos tratamientos de ortodoncia las piezas se mueven así, porque su hueso no está teniendo la capacidad de formarse nuevamente, porque primero tiene que reparar lo que han hecho y después recién voy a producir nuevo hueso y hasta eso otra vez ya es. ¿Se entiende? Por eso las fuerzas en ortodoncia, al menos en ortodoncia fija, tienen que ser leves y continuas. Ya, si vamos a hacer ortopedia tipo con máscara facial o con arco extraoral, con mentonera, ahí podemos usar fuerzas intensas porque estamos atacando a todo el hueso, no solo a un diente o a dos o a un grupito de dientes. Mucho depende de cuánto o qué vamos a mover para la cantidad de fuerza. Ok, entonces la alteración del flujo sanguíneo por la presión del ligamento periodontal, lo que les he dicho hace rato, forma y libera mensajeros químicos, que es el adenosín. Este libera la prostaglandina E y estos activan células de osteoblastos y osteoclastos para la reabsorción y aposición de hueso. Lo mismo que hemos hablado, solamente que aquí le aumenta el flujo, ¿no? Lo que ya les había dicho del flujo sanguíneo. Y ahí está, ¿no? Y luego se da el proceso de remodelación ósea para realizar el movimiento dentario, ¿no? Apretamos, comprimimos el ligamento periodontal en 1/3 de su espacio, empiezan a trabajar los osteoclastos, al otro lado hay tracción, empiezan a trabajar los osteoblastos y se mueve el diente por reabsorción y formación ósea. Así se van a mover. Y si se dan cuenta que hasta en el mismo diagramita muestra este hueso nuevito que se ha formado es un hueso que no está mineralizado, no está completamente calcificado, por ende no es tan duro. Por eso que hay algunos que dicen, no doctora, sáqueme, ya está listo mi
tratamiento, o sea, con sus huesos que todavía no están bien calcificados, tú sacas, no usa su contención, se va a mover, porque ese hueso no está todavía bien, huesitos nuevitos. Ya. El movimiento ortodóntico se va a dar gracias a fuerzas intencionales, fuerzas que las ponemos adrede, ¿no? Para lograr un movimiento dental, gracias a los aparatos de ortodoncia. Cuando tenemos un manejo del movimiento bueno, es decir, fuerzas ligeras y leves, vamos a tener una reabsorción frontal, se la conoce, ¿no? No es que el diente se mueva así directo, no sería una maravilla, pero sí se puede mover el diente tranquilamente en traslación. Pero si tenemos una fuerza muy brusca, vamos a producir una reabsorción socavada. Es decir, le haces tanta fuerza al diente que el diente se va a inclinar primero por la fuerza que tiene. Va a producir zonas necróticas o hialínicas, ¿no? La reabsorción frontal, que es la